¿Ya está? Gracias. Buenas noches, hermanos. No estábamos esperando a Daniel y Anita para empezar. Y como ya llegaron, vamos a empezar. Sean bienvenidos, hermanos casados. Les damos gracias por su asistencia, por la respuesta que han tenido a la invitación a estas reuniones. Hoy no tenemos a nuestro camarógrafo, le pedimos a Lili, le damos gracias de que nos conectaron, que sea la cámara. Vamos a usar nada más este micrófono, no va a haber otro. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, le voy a pedir que se acerque a hacerlo desde el micrófono para que quede grabado el audio y también el video, ¿sí? Y todo quede grabado. No tenemos ahora el micrófono del teléfono de Lalo. Él está enfermo, está delicado, acaba de regresar del doctor, no es nada de COVID. Y entonces, bueno, les invito a que todos podamos participar de la reunión, ¿sí? Con sus comentarios, con sus preguntas, ¿sí? Para que esta reunión sea enriquecida con cada uno de nosotros. ¿Me acompañan a orar para ponernos en manos de Dios? Te damos gracias, Señor, porque en esta noche nos permites una vez más considerar tu palabra para poderla aplicar en nuestra vida matrimonial. Queremos darle vida a tu palabra, Señor. Queremos tener matrimonios que no manchen el lecho conyugal, que podamos honrarte a través de ellos, de nuestros matrimonios, que nuestra vida matrimonial pueda ser un reflejo de lo que tú has hecho en nuestro interior, que más que predicar con palabras tu evangelio, lo podamos vivir y podamos ser de testimonios a los que nos rodean. Únenos cada día más como matrimonio, Señor, que los pleitos, las diferencias cada vez sean más espaciadas y los acuerdos y las vivencias del rol que a cada uno le corresponde vivir dentro del matrimonio, podamos hacerlo con la guía de tu Espíritu y para glorificarte a ti. Háblanos en esta noche, Señor, y trae con bien a quienes vienen en camino. Te encomendamos la salud de Lalo y de los que estén enfermos. Te damos gracias por los que ya se reintegraron, como Jorge y Alma, que estuvieron enfermos. Gracias también por Edgar y Sandra, Señor, que ya están en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿No hubo preguntas, Beto? ¿No hubo preguntas? Bienvenidos. Nuevamente Manuel y Adriana, bienvenidos. Los extrañábamos. Ya no nos dejen. No vine yo. Tiene uno derecho a salir de vacaciones también. De vez en cuando. Estaba de vacaciones. Ha de haber sido esa reunión, sí. Bien, vamos a continuar hoy con el tema del rol del esposo y la esposa dentro del matrimonio. Ya hablamos tanto del rol del varón como cabeza y de la mujer en su posición de sumisión. Algunas cosas salieron ahí, algunas yo les dije la vez pasada que provocaron un poquito de chispas, ¿no? Como que la mujer no es su posición de sumisión, la humillación de tener que decir, ¿me das permiso de ir a la tienda? Que a veces se ha llevado a ese extremo, ¿sí? Que el hombre no puede imponer su autoridad ni demandar que la mujer se someta a él. Ese mandamiento es para la mujer, no para que el hombre se lo imponga a la mujer.
que el mandamiento para el hombre es amar a su mujer y dar dirección como cabeza a su hogar, a su matrimonio, a su familia. Y que parte del rol, o el rol más importante dentro de ese rol que maneja el hombre, es más de servir, tomando el ejemplo de Cristo que les dijo a sus discípulos: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de ustedes. Porque así es como nos los presenta la Escritura en Efesios. Marido, ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ese va a ser más nuestro rol como cabezas. Y el rol de la mujer es de someterse, el que no tenga en ese sentido de humillación, tener que pedir permiso en todo a su marido, tampoco le da la libertad de hacer lo que quiera. Pues como no le tengo que pedir permiso, yo hago lo que quiera. No, si no te hubieras quedado soltera. Tienes que considerar a tu marido. Dios lo puso como cabeza. No es humillarte, pero cuando menos tiene el que saber y estar de acuerdo en que si tú vas a ir a algún lugar, quizás la forma ya no es de humillante de pedir permiso, sino, ¿cómo ves? Quiero ir a visitar a mi mamá. Es una forma en que lo estás considerando como tu cabeza. Pero existen otras funciones dentro de esos roles que tenemos que desempeñar. Y aquí quiero su participación. Yo sé que la educación dentro del hogar para los hijos es de ambos. Pero alguien es cabeza. Y desgraciadamente la idiosincrasia del mexicano, nuestra cultura y las prácticas de muchas de las cosas que se hacen en función de la vida espiritual, los hombres abdicamos y dejamos esa responsabilidad a las mujeres. Y yo quiero preguntar, ¿está bien? ¿O seríamos nosotros los que deberíamos de asumir un papel más activo como cabezas en estar siendo los que disciplinemos? No me refiero a dar vara, sino a dar una formación de constancia a nuestros hijos en los caminos de Dios. ¿Somos los hombres? ¿Somos las mujeres? Yo sé que los dos tenemos responsabilidad. ¿Cuándo la asume uno? ¿Cuándo la asume el otro? ¿Sí? ¿Y cómo se asume? Yo sé que la respuesta es obvia y ustedes la saben, pero más bien quiero respuesta en función de verdad de lo que cada uno de nosotros hacemos. ¿Sí están de acuerdo todos en que quién es el que tiene que hacer eso, verdad? La mujer. ¿Verdad? Porque miren, sabemos que es el hombre, pero en muchos hogares es la mujer la que hace esto. En muchos hogares es el hombre el que le dice, pues ya ve a acostar a los niños, ora con él, léele una historia bíblica. Y es la mujer la que tiene que asumir esa responsabilidad. Porque el hombre no toma su papel. Aún en la disciplina. Es a veces la mujer la que tiene que levantar al niño, sacarlo, ya sea dentro de la congregación o en un lugar o en su propia casa o en una reunión y llevárselo al baño y darle. Es una forma de no estar cumpliendo con el rol que nos asignó en este caso a los varones. Y tampoco a ustedes les asignó esa función. Y si ustedes lo están haciendo, quizás están usurpando el papel que le corresponde a su esposo. En la toma de decisiones, veíamos la vez anterior
Que si llega un momento que después de que se ha platicado sobre una decisión que se tiene que tomar, lo ideal es llegar a un consenso que los dos aporten, porque el hecho de que la mujer esté sometida al marido no implica que no tenga que hablar, es al contrario, tiene la obligación de hablar y decir su punto de vista y aún señalarle al esposo que está mal. Pero finalmente, si no se ponen de acuerdo, es él, el varón, el que tiene que tomar la decisión final. Y ahí es donde se va a demostrar en ustedes, hermanas, qué tan sumisas son. Porque cuando no llegaron a un acuerdo y él toma una decisión en contra de lo que ustedes creen, ven, opinan, se va a mostrar en su corazón cómo asumen esa decisión de su marido. Con una buena actitud, ¿sí? Con contentamiento, con apoyo a la decisión que está tomando, o se van a quedar enojadas porque no hizo lo que ustedes querían. Ahí es donde se demuestra verdaderamente un corazón sumiso. Y entonces quiero más, quizás ahorita, más opiniones. No tienen que decir es mi caso, ¿no? O no tienen que decir conozco un matrimonio y se están refiriendo al suyo. Sí, porque así a veces planteamos las cosas, ¿no? Para no decir que somos nosotros. Entonces, en realidad, ¿qué hacemos en la práctica? Porque miren, es bien importante que estemos haciendo la función o el rol que a cada quien Dios nos ha asignado, porque estamos discipulando a nuestros hijos con nuestra actitud. Les estamos diciendo con nuestra forma de comportarnos cómo deben ser ellos en su futuro matrimonio. Así nuestros hijos tengan hoy 3, 4 años. Ya los estamos formando. No estamos diciendo que así tiene que ser. Si tú como mujer ante todo reclamas, ante todo estás gritando, ante todo te quieres imponer, le estás diciendo a tu hija sin palabras, no te dejes, responde. ¿Sí? Tú también grita, tú también demanda. Igual nosotros, como hombres, si somos sumamente severos, aún groseros, impositivos, eso le estamos enseñando a nuestros hijos. Sé macho. Aquí tú llevas los pantalones y que lo entienda de una vez. Y no es la forma, porque Dios nos pide tratar a nuestra esposa sin aspereza, como un vaso más frágil. ¿Sí? Y tiene muchas aristas todo esto, que es en lo que en esta noche vamos a tratar de profundizar más. ¿Alguien desea participar en algo? No tengan miedo, hermanos. Se anima uno y se animan más. ¿Sí? Les hemos pedido que si tienen preguntas para que no sean abiertas aquí, las escriban, las dejen ahí en las cajas, y aquí leemos las preguntas de manera anónima, no sabemos quién la hizo, ¿sí? Y damos respuesta a ella, a la pregunta. También, si alguien se siente con libertad sin ofender a la pareja, puede hacerlo abiertamente aquí. Pero veamos qué implica. Yo creo que todos, de alguna u otra manera, hemos cometido errores en nuestra relación matrimonial, y que con el tiempo Dios nos da la oportunidad de ir corrigiendo. Y cuando se viene a hacer una corrección, siempre va a haber resistencia ante algo que ya nos habíamos acostumbrado por algún tiempo. Y puede ser que cuando tú vas a hacer una corrección o a rectificar en lo mal que has llevado las cosas, puede haber crisis. Y va a haber pleitos.
Pero si tienes fe y confías en Dios, vas a continuar así, tratando de honrar a Dios, obedecer a Dios y tomar tu posición que te corresponde. Porque es más fácil caer en la zona de confort, aunque esté deformada la forma en que llevamos nuestra relación. Si ya nos acostumbramos por años a vivir de una forma, así nos queremos quedar. No importa. Eso es lo que le pasó incluso al pueblo de Dios. Se acostumbró tanto tiempo a vivir en Egipto como esclavos, que cuando salieron y estaban en libertad, deseaban regresarse mejor a la esclavitud, argumentando, allá estábamos mejor. Y a veces nos sucede así en el matrimonio. Creo que antes nos llevábamos mejor cuando ella llevaba las riendas del hogar. No teníamos tantas broncas, o como les decía la otra vez, siendo yo un sumiso feliz, estoy bien, ¿no? Y que ella gobierne. No es el orden de Dios. Tarde que temprano, cuando tú no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, tanto para hombre como para la mujer, te vas a cansar, porque no es tu función. Un día la mujer va a reclamarle al marido, ¿tú por qué me dejaste esa responsabilidad? Si no era mi carga, no era mi responsabilidad. ¿Por qué yo tenía que tomar decisiones? ¿Por qué yo tenía que hacer esto? Aún, ¿por qué yo tenía que trabajar? Y él va a reclamar, tú fuiste la que me quitaste la autoridad delante de mis hijos. Tú fuiste la que nunca me dejaste decidir. Tú siempre querías intervenir. Yo a veces he puesto el ejemplo, miren. Puede haber un aparato que se llama licuadora y otro que se llama lavadora. Las dos tienen aspas, ¿no? Bueno, hay algunas lavadoras que ya no tienen, ¿verdad? Sale nada más el agua a presión. Pero supongamos de esas que tienen un rodillo con aspas, ¿no? Y pueden ser de la misma marca. ¿Tú pondrías tu ropa a echar unas medias a que se laven en la licuadora? Ahí caben unas medias, ¿no? En una licuadora. ¿Las pondrías en la licuadora? Pues al fin que va a girar, no le echas jaboncito. ¿Echarías tus medias, Almita? ¿Por qué? Finalmente gira bien. ¿O te harías una salsa? O tú, Jorge, una salsa de esas borrachas en la lavadora. Bueno, ya borrachos dicen, sí, yo creo que alguien sí la haría en la lavadora, ¿verdad? No, aunque son aparatos que los ha hecho el mismo fabricante, uno está diseñado para una cosa y el otro para otra. Bueno, aunque Dios nos ha creado a ambos, Él especifica cómo vamos a hacer nuestro rol dentro del matrimonio. Y Él es claro, no permite a la mujer gobernar, enseñorearse del marido. No le está permitido eso a ella. No le está permitido a ella ser la cabeza. Y no debe el hombre estar sometido a su mujer. Cuando en Efesios, en el capítulo 5, empieza en el versículo 21 y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, no se refiere al matrimonio, que ambos se tienen que someter uno al otro. Está hablando de todo el contexto de lo que viene hablando antes. Todo Efesios. Y a partir de ese versículo en el 22 empieza a hablar de ese sometimiento, cómo se aplica en el matrimonio. Y empieza a decir, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y entonces empieza a hablar del rol dentro del matrimonio y después va a hablar ya en el capítulo 6 de cómo se aplica en la familia, cómo se aplica con los hijos, quién va a hacer esos roles.
Los padres, sería absurdo que estuvieran sometidos a sus hijos, ¿verdad? Bueno, ni tan absurdo, porque conozco una persona que el otro día que hablé con ella, no es de aquí, ni vive en este estado, en la Ciudad de México, vive en Cuernavaca, y me decía varias cosas que sus hijos le decían. Le decía, oye, pues ¿quién es tu autoridad? Y me dijo, pues mis hijos. Digo, estás mal de la cabeza. Tus hijos no pueden ser tu autoridad. Ya le empecé a explicar varias cosas. Pero empezamos a ver dentro de la Escritura, no son los hijos los que van a estar sometidos a sus padres, a obedecerles a sus padres, que ya es un poquito diferente en función de la esposa con el esposo. Ahí sí dice, obedécelo. A la mujer le dice, respeta a tu marido. Respétalo. Y eso es muy amplio. No puede haber faltas de respeto dentro del matrimonio. Cuando se pierde el respeto, hermanos, se pueden perder muchas cosas. Y de uno y de otro lado, Y el respeto se puede manifestar, o la falta de respeto, con muecas, con ademanes, con palabras, con actitudes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto, ¿no? Entonces, veamos a lo mejor en la práctica, y ayúdenme aquí, ¿cómo puede haber un conflicto de falta de entendimiento en un matrimonio en cuanto a esto? O sea, ¿por qué? Generalmente sabemos, a veces la información primero nos llega al cerebro. Sabemos lo que puede decir la Escritura, pero en la práctica somos deficientes. Y ahí ya podemos empezar a ver parte de nuestras concupiscencias. Díganme, ¿por qué un marido no asumiría la responsabilidad de estar instruyendo a sus hijos en el camino del Señor? ¿Por qué no lo haría? Una puede ser la flojera. Y esa es una concupiscencia, es un pecado, y hay veces que hay ciertas cosas que no vemos como pecado. ¿Cuántos, sinceramente díganme, se han confesado delante de Dios diciéndole, Señor, soy un perezoso? Como que tiene más caché decir, Señor, soy orgulloso, ¿no? Como que el pecado del orgullo me da más importancia, pues ya está tu orgullo. Pero perezoso, soy un negligente, Señor, soy un mal organizado. Puede ser por pereza. ¿Creen que puede haber miedo? ¿Que hay inseguridad? ¿Y qué tal si la riego con mis hijos? Muchas veces, ¿saben por qué no disciplinamos? Por miedo. ¿Qué tal si al rato mi hijo, mi hija me odia? Se resiente conmigo y guarda eso en su corazón. Sucede lo contrario. Somos inseguros en cuanto a lo que estamos nosotros aprendiendo de parte de Dios. Y ya estamos llenos de dudas. ¿Y qué tal si es así? Un día, pues a lo mejor tu hijo te va a hacer una pregunta que te va a sacar de onda y no vas a tener respuesta para él. ¿Qué haces? A lo mejor eso te lleva a no querer, o ve con tu mamá, porque fíjate, yo cuando llegué, yo me convertí a los 25 años, hijo, pero tu mamá nació en cuna cristiana, ella debe saber más, ve con ella, ¿no? Y podemos tener inseguridades. Y entonces no asumimos nuestro rol, o puede ser lo contrario. Una alta estima de la mujer, de que se pueda sentir por encima de su marido, y ella va a hacer lo que su marido no hace. Que lo esté corrigiendo constantemente. Y sin decirle así con palabras, lo empieza a hacer a un lado.
Entonces, todas esas cosas van a representar o van a presentar un problema grave dentro de la relación. Así que es bien importante que tengamos claro, ¿sí?, cuál es nuestro papel. Hay cosas que no vamos, ni uno ni otro en su rol, a hacer, a invadir, ¿sí?, a dejar de hacer, a hacernos de la vista gorda. Tenemos que estar metidos ahí. Vente acá, Daniel, porque les dije que los que no escucharon no tenemos ahora el micrófono. Ah, ¿ya hay otro? Ahí está ya el inalámbrico. Pásaselo ahí. También pienso que conscientemente, como papás, no aplican lo necesario o no toman la función que deberían como varones, porque saben que en una área de su vida están mal. Dale un golpe a ver si se... Por ejemplo, hay algunos que solo aprenden a base de... si no están en integridad, no van a poder exigir integridad. Si no son disciplinados, no van a poder disciplinar. Y poniendo un ejemplo bíblico, pienso en Elí. Elí no ejecutaba disciplina en sus hijos porque él ya no estaba bien con Dios. De hecho, la Escritura dice que Dios le había dejado de hablar, ¿no? Él ya no podía pedir algo que él no daba, que él ya no tenía. Por ejemplo, el papá nos decía a nosotros: yo no te puedo pedir algo que yo no haya hecho o que yo no esté haciendo, ¿sí? Entonces, si un papá está pecando, es muy difícil que pueda corregir a sus hijos, porque sabe de antemano que no está bien. Entonces yo creo que eso también podría ser algo que aporta para que un padre no lleve a cabo una acción en la vida de sus hijos o de su familia, o no tome el rol correctamente. ¿Y sería correcto eso? Que si hay un papá o mamá que en algún área está fallando, ¿eso lo descalifica para asumir la autoridad que tiene sobre sus hijos y la responsabilidad? Porque una cosa es independiente de la otra. No es dar permiso a que sigas pecando, pero no puedes rehuir tu responsabilidad como autoridad de esa persona porque te sientas culpable, que muchas veces puede pasar así. Pero mira, tiene que llegar un momento en que tú aclares las cosas, porque a veces los hijos son los jueces más severos y nos pueden decir: ¿y tú por qué me dices eso si haces lo mismo? Sí, pero no tienen derecho. Y además, se supone que nosotros estamos en un proceso de santificación. Yo tuve que hablar con mi hija, la mayor, sobre todo. Y en un momento dado, cuando ella se rebeló, a la edad de 15 años, y me dijo: yo contigo no voy a la iglesia, dice, me hagas lo que me hagas. Así se me puso: me hagas lo que me hagas, no voy a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo tenía claro un concepto: ella depende de mí, ella no está para decidir, ella va a hacer lo que yo le mande. Pero también tuve que voltear hacia atrás. De alguna forma yo la había afectado con mi vida pasada, aunque fue muy poco. Ella después me lo llegó a decir: papá, yo ni me acuerdo, no tengo memoria de nada de lo que a veces te oigo decir desde el púlpito, que tú fuiste drogadicto, que fuiste esto, que fuiste el otro. Yo no tengo ningún recuerdo. Pero en su momento yo sé que esa actitud que ella asumió a los 15 años tenía que ver con muchas cosas que hice hasta esa edad de ella. Como dice el libro de Hebreos, yo la eduqué como a mí me parecía, no en los principios de Dios. Entonces llegó un momento en que se me plantó así y dije: Señor, ¿qué hago? De esas oraciones express como la de Nehemías: Señor, ¿qué hago? No está nada en edad ya de que le voltee trancazos,
de que la agarre con una vara, porque hay edades para darles con la vara. Ya no está en esa edad. En un sentido no la puedo obligar, no me la puedo llevar arrastrando a la iglesia. Entonces llegó el momento en que el Señor me dirigió y le dije: a ver, hija, ok, hay ciertas cosas a las que no te puedo obligar. Dije, pero también te quiero pedir perdón de lo que hice atrás, de las fallas que tuve, a lo mejor cuando a la edad de 6 años yo te dejaba sola para irme a los grupos y tú estabas solita y abandonada. Y le empecé a mencionar algunas cosas. Le digo, pero a partir de hoy, hija, el Señor ya me ha perdonado todo eso, pero tampoco vas a hacer aquí lo que quieras, porque mis fallas no es tu justificación para hacer lo que quieras. No te puedo obligar a ciertas cosas, pero también te voy a impedir muchas en las que tú no tienes libertad de hacer. Se lo tuve que dejar a Dios. No me acompañó algún tiempo, pero después ella solita quiso volver a asistir conmigo a la iglesia. Entonces, pero hay cosas en donde no debemos dejarnos que el diablo siembre en nuestra mente, en nuestro corazón, culpabilidad, sino saber que si Dios dice que te perdono por todo lo que hayas hecho, lo que haces hoy, no nos descalifica para ser padres, tampoco, vuelvo a insistir, es justificación para pecar. Porque nuestros hijos van a aprender más de lo que nos vean vivir que de lo que les digamos. Entonces, la incongruencia que tengamos entre lo que decimos a nuestros hijos y de cómo vivimos, ¿saben qué puede ser eso? Lo que a nuestros hijos haga que se vayan después de la iglesia y no quieran tener que ver nada con la iglesia, porque somos unos hipócritas. Decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, sí es importante también que seamos congruentes, pero no nos descalifica el que cometamos errores, pecados, para dirigir a nuestros hijos. Por acá con Liz, por favor. ¿Ya no hay micrófono? Vente, Liz, para acá entonces. Sonó mal. Sí, yo también pienso que no va a haber padres perfectos y siempre vamos a estar fallando, y como bien dice el pastor Chucho, los que más nos conocen son nuestros hijos. Como matrimonio, Alberto y yo muchas veces nos hemos enfrentado a eso, a tener que corregir a nuestras hijas y tenerles que decir no vas bien o no estás actuando bien en esto, cuando en realidad muchas cosas que ellas hacen son porque lo ven de nosotros, porque al final lo aprenden de nosotros. No digo que todo, pero sí muchas cosas. Entonces, si eso me va a frenar para yo decirle no, o estás mal, o hacerle ver porque yo también soy así o porque yo también fallo, pues en realidad no es lo correcto. Yo creo que es una buena oportunidad eso, de decirle, así como yo le fallo a Dios, tú también, pero la palabra dice que no está bien que hagas esto. No porque yo lo haga, te da derecho a hacerlo a ti, y no me estoy justificando, simplemente las dos o los dos podemos ir a la cruz, podemos ir a los pies de Cristo, pero siempre hacerle ver lo que dice la palabra. O sea, yo puedo estar fallando en algo y mi hija lo sabe, y cuando ella falla, eso no me impide a mí hacerle ver que está fallando. Es una buena oportunidad para decirle, así como yo fallo, tú también, pero tenemos a Cristo que nos perdona, y hacerle ver, o sea, estás mal, estamos mal, pero tenemos que cambiar. Gracias, Liz. Y aquí hemos insistido, por ejemplo, para los hijos de familia que no son casados, pueden llegar a quejarse y decir, es que mi papá es un borracho, pero es tu padre y Dios lo puso como autoridad. Sí, pero es que hace esto. No importa. Dios no dice en su palabra que obedezcas a tus padres si es creyente, si se comporta dignamente, si no peca. Dice, es tu padre y él es tu autoridad y tú le obedeces, siempre y cuando lo que te pida no sea pecado. Si te pide que te pares a las 6 de la mañana a lavarle el carro y te manda eso, obedece.
Y sus fallas de ellos no justifican las nuestras. ¿Sí? De eso no nos podemos agarrar, pero a veces de eso nos agarramos. Anita, vente para acá. Ya deja a tu marido, ya han estado mucho tiempo juntos. De este lado porque no alcanza el cable. Sí, respecto a este mismo punto, mi papá fue militar y cuando empezamos en el camino del Señor, bueno, yo nací, digamos, en cuna cristiana, él nos corregía y tenía mucha autoridad como militar y como papá y como líder espiritual en nuestra casa. Pero entonces él peca y abandona toda la disciplina que nos pudo haber dado, y justamente cuando nosotras atravesábamos la adolescencia, bueno, Pati y yo y Karina la niñez, y a mí sí me hizo falta su corrección. O sea, a pesar de que yo sabía que él estaba mal, creo que el hecho de que él me hubiera seguido con esa autoridad que Dios le daba, me hubiera ayudado más en decisiones importantes en mi vida. Y también, aunque también pienso, ¿no?, que hubo un momento en el que él quiso corregirnos en una mala manera, estando él en pecado, y más que ayudarnos de alguna forma, creo que es la parte en de no provoquéis a ira a tus hijos, porque la incongruencia también hace que un hijo piense, pues ¿por qué me estás diciendo y por qué estás actuando de esa forma? No hay congruencia en lo que dices, me estás hartando, estás queriendo que yo, en lugar de que tome bien esto que me estás diciendo, lo tome a mal. Y yo sé que es mucha de mi responsabilidad también de cómo yo estoy caminando con Dios, pero en verdad creo que es un llamado a caminar, bueno, yo todavía no tengo hijos, ¿no?, pero a caminar de integridad, caminar con integridad de los padres es como aún más respaldo de Dios en el momento de la corrección. Y sí, como dice Liz, ¿no?, de reconocer que no somos perfectos, que estamos fallando, que vamos a fallar y que posiblemente sigamos fallando en algunas áreas, pero ya no va a ser lo mismo si tú continúas en ese pecado. Los hijos apreciamos cuando un papá puede reconocer que se equivoca, pero que Dios está trabajando en él. Que un hijo que ve que su padre peca y sigue pecando y continúa en ese pecado, porque entonces sí hay como esa provocación a ira. Y también pensaba en el rey David, que por no corregir a su hijo Amón cuando violó a su hermana, todo lo que desencadenó. O sea, el papá, aunque tal vez también había cometido un pecado sexual, no a ese nivel, pero también lo había hecho, tenía que haber corregido, tenía que haber puesto disciplina ahí. Y el hecho de no tomar el rol como papá, como autoridad que Dios les da, pues puede provocar daños no solamente en una generación, sino en las que siguen. Gracias, Anita. Déjenme leerles algunas cosas que escribí. La frustración y el fracaso han desalentado a muchas mujeres y han hecho que ellas piensen en otros campos de realización. Cuando tú y yo como varones no somos lo suficientemente hombres para tener bien a nuestras mujeres en todo sentido, ellas van a querer realizarse de otras formas, porque no encuentran su realización dentro del matrimonio. No se sienten satisfechas, felices, completas. Es cuando pueden estar pensando en abandonar incluso, no en su totalidad, pero la maternidad por un trabajo. Y es responsabilidad nuestra, como cabezas, ser los proveedores, y no digo solo de lo material. Nosotros tenemos que ser proveedores de todo lo demás, lo más importante en lo espiritual. Tenemos que ser los que sostienen de una manera emocional. Tenemos que alimentar el alma de nuestras esposas. O sea, no podemos derrumbarnos. Entiéndanme cómo lo digo, no que reprimamos nuestros sentimientos, pero no podemos derribarnos o derrumbarnos ante cualquier adversidad. Necesitamos estar fuertes, y eso solo lo da una vida de intimidad con el Señor.
Él nos va a dar la fortaleza, porque recuerden, Él no nos manda una prueba más difícil de la que podamos soportar. Y lo hace para madurarnos más. Que la mujer se pueda sentir satisfecha, protegida, ¿sí?, segura al lado de su esposo, para que no busque otras formas de realizarse. Seguir el orden de Dios también puede convertirse en nuestro mayor regocijo. Ese orden facilita la paz y el orden en el hogar. Tenemos el manual. Hermanos, la Biblia es nuestro manual, que nos va indicando, como en las carreteras, las flechas, por donde tenemos que ir. Nosotros, a veces nos indica, cuidado, aquí hay una curva peligrosa. Aquí hay una recta, puedes ir más rápido. Bueno, la Biblia es nuestro manual. Si de verdad en tu hogar tú analízate, ¿hay en tu hogar de verdad paz? ¿Hay pleitos constantes? ¿Las situaciones de discusiones, de crisis se repiten constantemente? Deberías de cuestionarte. ¿En qué estoy fallando yo? Hace rato les decía a los pastores, muchas veces cuando en la consejería llega un matrimonio, parece ser que vienen los dos con el objetivo de convencer al consejero de que el otro está equivocado. En lugar de venirse a acusar cada quien, yo hago esto, yo soy esto, yo soy el otro. No, vienen a acusar al otro. Entonces necesitamos seguir verdaderamente el orden que Dios ha establecido para que encontremos gozo y aún más allá de eso, que gozo, regocijo, digamos gozo sobre gozo dentro de esa relación, y esto crea un ambiente dentro del hogar cuando seguimos el orden de Dios, de saber cuál es el papel que cada quien tiene que desempeñar ahí y que no se cargue con cosas que no se tiene que cargar. Hermana, despreocúpate tú de lo que falte en tu hogar materialmente, espiritualmente. Pastor, ¿cómo? Sí, es tu marido el que te debe de alimentar a ti y a tus hijos. Y si no lo hace, déjalo. Déjalo. Porque mira, si tú lo empiezas a hacer, lo haces más conchudo. Déjalo que entre tantito en crisis. Te voy a platicar un caso, aunque no fue de una pareja cristiana. Pero un día vino ella. Me dice, ya no sé qué hacer. Y hasta voy a decir nombres porque nadie los conoce. Me dice, no sé qué hacer con Óscar. Ella era dentista o es dentista, pero no estaba ejerciendo su profesión, estaba trabajando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un buen puesto. Y su marido estaba sin trabajo y llevaba un buen tiempo. Entonces de repente su marido a veces le llevaba comida a ella. Pero ella después empezó a descubrir, su marido se levantaba a las 12 del día. Y entonces tenía constantes discusiones y le decía, ya consigue trabajo. Él salía a buscar trabajo, pero curiosamente nunca encontraba. Curiosamente nunca. Entonces llegó al punto de la crisis, ella ya no aguantaba más. Entonces trae su problema y le digo, ¿estás dispuesta a hacer lo que te diga? Dice, sí, quiero solución. Digo, ¿de veras estás dispuesta y vas a hacer lo que te diga? Dice, sí. Ok, renuncia. Dice, pero entonces mis hijos se van a morir de hambre. Renuncia.
Digo, ¿sabes qué estás haciendo? Un baquetón de tu marido. Déjalo que él enfrente una crisis donde no tenga nada que comer. Vas a ver si no se mueve. Porque ama a sus hijas. Y te ama a ti también. Nada más que ya se acomodó en esa situación que están viviendo. Con miedo y con todo, obedeció. Y renunció. ¿Qué creen? Al poco tiempo el marido ya estaba chambeando. Después se independizó de ese trabajo que encontró y puso como su propia agencia junto con otro cuate. Empezó a prosperar. Después ya le vi su carro que se compró último modelo. Pero a veces entre nosotros mismos podemos ser un estorbo para el otro. Hay veces que hay que correr el riesgo, Liz. Y ser guiados por Dios, saber hasta dónde dejamos algo, porque tampoco vamos a dejar que se caiga. Totalmente. ¿Sí? Imagínense si después de 2 años viene esta mujer y me hubiera dicho, él sigue igual y la verdad, mira, mis hijas ya hasta se enfermaron, tienen anemia, tienen esto, a lo mejor le hubiera dicho, déjalo y vuélvete a conseguir chamba. Pero hay veces que tienen que llegar hasta ese punto para que despierten, ya sea él o ella, en este caso sería el hombre, por el ejemplo que pongo. Y si es en la vida espiritual, llega un momento en que también hay que dejarlos un tiempo a que esté enfrentando todo eso, el que tiene que enfrentarlo. Entonces, llega un momento en que alguien tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Yo les decía un día que, por ejemplo, le dijeron a Kathryn Kuhlman, un día le dijeron, porque ella hacía campañas de sanidad, tenía el don de sanidad, y le dijeron a Kathryn Kuhlman, entrevistándola para la televisión, señora Kuhlman, ¿usted qué hace en los estadios? Con todas estas campañas de sanidad, con todo esto viaja prácticamente por todo el mundo, ¿por qué? Y ella contestó, estoy segura que este ministerio lo tenía Dios destinado para un hombre, pero él no quiso, por eso estoy aquí. Y hay veces que la mujer va a estar en el lugar que le corresponde al hombre porque el hombre abdicó, se negó a hacer lo que le correspondía hacer y alguien lo tiene que hacer. Pero aquí es importante saber y estar conectados con Dios porque también es una línea muy delgada. Y una mujer puede usurpar el lugar que le corresponde al hombre con esa idea. Es que él no hace, si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? Entonces es confiar en Dios, es saber verdaderamente, estar seguros que es Dios quien te está guiando. Y para que confirmes eso, platícalo con alguien. Recibe un consejo, no te muevas solo, no te muevas sola. Platícalo, que haya una guía de alguien. ¿Sí? Y ahí es cuando confirmas esas cosas. O hay veces que a lo mejor ni Dios te lo ha dicho y te lo dice a través de otra persona y tienes que confiar. Y se confirma. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir viendo, tenemos que estarle preguntando al Señor. Cuando menos en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento Dios dice a través de su palabra, examínense. Y no es que hagamos una introspección, un análisis de nosotros, sino examinarnos a la luz de lo que Dios nos ha dado para encontrar la verdad. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele. ¿En qué cosas estamos fallando? Porque todos tenemos un punto ciego, hermanos. ¿Saben por qué se presentan los mismos problemas en los matrimonios? ¿Y por qué siempre se viene con la misma problemática? Porque no pensamos estar mal. Creemos que estamos bien y por eso seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos cometiendo el mismo error y llegamos a la misma situación. Entonces necesitamos verdaderamente llevar el orden de Dios para que haya paz y armonía
orden en nuestro hogar. La competencia dentro del matrimonio no es una solución correcta entre los hombres y las mujeres. No estamos en la relación matrimonial para competir, hermanos. A ver quién gana y quién ocupa la primera posición. Hay una anécdota así medio chistosa, que dicen que el día, no es cierta esa, pero no es para ilustrar, que el día que Dios creó todos los números, agarró todos los números que son infinitos y los aventó así en el mundo. Y le dijo a la gente, cada quien agarre el número que le corresponde. Y ya había gente que agarraba su número y se iba contenta, ¿no? Pero vio Dios que había muchos que agarraban un número, lo veían y lo tiraban, y agarraban otro, lo tiraban, y estaban buscando un número en especial. Y entonces de repente Dios les dijo, a ver, todos ustedes que les veo que toman un número, lo ven, lo tiran, agarran otro, lo ven, lo tiran, ¿qué buscan? Y todos al unísono dijeron, el número 1. Y entonces de repente Dios lo sacó de acá y dice, el número 1 soy yo. Dice, ya no lo busquen. Déjenme ilustrarlo de esta manera en el matrimonio. No tienes que competir, mujer, por dirigir tu hogar. Ya Dios asignó quién dirige el hogar. No debe de haber competencia entre nosotros. Hombre, no tienes que competir con tu mujer para imponer tu autoridad. Solo ejércela. Nada más ejerce lo que Dios ya te dio. ¿Cómo lo vas a hacer? Como te dice Dios. Amando, considerando a tu mujer. Es de otro tipo de estructura diferente a la tuya. Es frágil. Puedes lastimarla muy fácil a veces con tus palabras. Así que con solo el hecho de levantar tu voz. Si de repente tu mujer te dice, oye, es que parece que siempre estás enojado. Hablas muy fuerte. No dice Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. A veces no tenemos nada de delicadeza, de ternura los hombres en nuestra voz. Parece ser que queremos siempre gritar y con eso creemos que estamos imponiendo nuestra autoridad o ejerciendo nuestra autoridad. No, eso no habla más que de nuestra deficiencia, porque quien tiene autoridad no necesita gritar, la ejerce. Entonces no debemos de competir en el matrimonio. Ya Dios diseñó los papeles de cada quien. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, levanten la mano, por favor. Cuando un hombre no tiene que rivalizar por la autoridad, ¿qué creen que pasa? Oye mejor a su mujer. Cuando la mujer no le está peleando esa posición, nosotros somos más dados a escuchar bien. Lo que nos diga no es querernos tumbar de nuestra posición, nos los va a decir incluso más para afirmarnos en nuestra posición. Entonces también, mujeres, si ustedes quieren ser escuchadas por su marido, vean cómo piden las cosas. Ahí está una frase que dice, en el pedir está el dar. De acuerdo a cómo pidas las cosas, las vas a recibir. Y de verdad, cuando tú atacas, ya sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre, automáticamente se cierran los oídos. Por eso se dan muchas discusiones. Por eso no se llega a una solución, un acuerdo, ¿sí? Porque cerramos. A veces ya no oímos nada, sino cuando vemos a la otra persona que está argumentando, a veces nada más debemos mover los labios, ya estamos pensando en lo que le vamos a decir.
y no escuchamos. Yo creo que por eso la Escritura dice: todo hombre sea pronto, dice, para hablar verdad. No dice para hablar. No, al contrario, dice Proverbios: en las muchas palabras no falta pecado. Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero escuchamos mucho mejor, ¿sí?, cuando no se está compitiendo, cuando no se está rivalizando, ¿sí?, cuando sabemos que nuestra mujer respeta nuestra posición. Vamos a escucharla. Los veo muy serios, hermanos. Mujeres, la sumisión no es algo que logran ustedes, es algo que Dios obra en ustedes. No es esfuerzo, no es échale ganas, no ahora voy a tratar de quedarme callada. Bueno, a lo mejor pueden empezar por ahí. Deja que Dios transforme tu corazón. Les va a costar más trabajo. Aquellas mujeres, yo no digo que tengan un carácter fuerte, sino un carácter débil, que no se saben dominar, que tienen una tendencia a mandar. A ellas les va a costar más trabajo, pero no lo van a lograr ustedes. Esto va a ser fruto del Espíritu en sus vidas. Y entre más se metan con Dios, Dios va a producir en cada uno de nosotros su fruto por medio de su Espíritu. Solito se va a ir dando. Y de repente te vas a ver sorprendido, sorprendida, de que ahora ya no reaccionas como lo hacías antes. Caray, me quedé callada. Esa no soy yo. Bendito sea Dios que esa ya no eres tú. No le grité, no le manoteé, no le azoté en la mesa, porque nos gusta a veces intimidar. Y te vas a sorprender que no tuviste que hacer eso. Porque es Dios el que está produciendo en cada uno de nosotros esa transformación día a día. ¿No dijo Jesús? ¿Sí? De su interior, y se van a correr como ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo y lo que produce. Pero debemos dejar que Dios verdaderamente obre en nuestras vidas. Y se necesita fe para creer en este orden de Dios, porque este orden de Dios no va a cambiar. La sociedad, el mundo, ha ido cambiando con el paso de los años. Y si hoy vemos cómo está de cabeza este mundo, o sea, Él no respeta el orden de Dios. El feminismo y todo lo que nos quieran meter, si hacemos caso a eso, se van a pedir, y no, entiéndanme, no porque no tengan derechos, pero van a exigir derechos. ¿Y yo por qué? Si soy igual que tú. Por eso es que se necesita fe, creerle a Dios, que así diseñó Él las cosas y las diseñó así porque eso es lo que más nos conviene. No las diseñó así Dios para molestarnos, para oprimirnos. Ese es el orden de Dios que más le conviene al hombre y a la mujer. Así que se va a necesitar fe para esto. Es el orden de Dios según el cual el hombre es la cabeza y la mujer debe estar sujeta a su cabeza, a su marido. Nos ayuda a entrar en los planes de Dios para ahora y para lo que venga más adelante.
Si mucho tiempo hemos estado fuera de ese plan de Dios y de los propósitos de Dios, y es tiempo a lo mejor que empecemos hoy. ¿Fácil? Sí y no. Todo depende de tu resistencia. Todo depende de tu fe. Si le crees a Dios y te dejas llevar en fe por Dios y entras en el fluir de Dios, todas las cosas van a tomar su lugar. Pero si te resistes, no va a ser fácil. Todos, yo creo que en algún momento dado hemos venido arrastrando cosas que no nos han permitido tener una relación muy funcional, tanto como matrimonio y de manera individual. Tenemos que identificar, tenemos que aceptar y tenemos que corregir. Pero así como iniciamos nuestra vida cristiana creyendo, cuando nos presentaron el Evangelio en su base de salvación, dice Pablo a los Gálatas, así debemos caminar el resto de nuestra vida cristiana en fe. Porque al principio fue la presentación del Evangelio, cree en la obra de nuestro Señor y ya eres salvo. Ahora cree en todo lo demás que dice Dios, y sobre todo en este aspecto, en el área del matrimonio, cree todo lo que dice Dios. Y entonces, en esa fe que tenemos de lo que dice Dios, ve resultados también. Si lo estás haciendo con sinceridad, con fe, tu alma va a descansar. Como hombres vamos a saber que aunque la responsabilidad es fuerte, no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo Él a través de nosotros. Y de repente nos vamos a descubrir que tenemos una fortaleza que no creíamos que teníamos, que los miedos se van evaporando, que las decisiones las podemos tomar en el momento y que vamos dejando atrás el temor. Y tienen que ser decisiones que tengan que ver con el bienestar. Les voy a poner un ejemplo. Imagínate, varón, que de repente te ofrecen un trabajo, que vas a ganar el triple de lo que estás ganando ahorita. Pero eso implica menos tiempo para tu familia, menos tiempo para la iglesia, menos tiempo para Dios. ¿Qué haces? ¿Qué harías? Pero es que es el triple, hermano. Y la verdad estoy teniendo carencias económicas. ¿Tienes fe? ¿Crees de verdad en Dios? ¿Y le crees a Dios? ¿O nada más crees en Dios? Me ha tocado ver a mucha gente, sobre todo varones, que han tenido que dejar o dejan reuniones como estas u otras que hay dentro de la iglesia, porque creen que tienen que resolver primero esos asuntos. No hay fe. No le creemos a Dios en que Él va a suplir nuestras necesidades. Y gente que prefiere caminar así, ¿sí?, porque duda, porque confía en su capacidad solo o en las oportunidades que se le presentan, que a lo mejor es el diablo. Cree en Dios.
Él lo promete, que si buscamos su reino, todo lo demás va a llegar por añadidura. A mí me gusta ver como que Dios de repente nos dice: hijo, ¿quieres todo esto? Primero dame tu corazón, primero confía en mí. Quiero probarte, a ver si me crees. Y por otro lado, Satanás nos dice: ven, te doy todo esto, ven, tómalo ahorita, de una vez, para después destruirnos. No es fácil estar esperando en el Señor, porque a veces sus respuestas a nuestra oración es: espérate, espérate, espérate. A veces les sucede a las mujeres, se desesperan por quererse casar, ¿no? Y Dios les dice: espérate. No, pues es que se me está pasando el tren, aunque sea con este, ¿no? Peor es nada. No volteen a ver a sus maridos, hermanas. No volteen a ver a sus maridos, por favor. Espérate, Dios a lo mejor te tiene reservado algo mejor más adelantito. Espérate. Y a veces somos así nosotros. Nos cuesta trabajo esperar ahí en el Señor. Por eso hace falta confiar y tener fe en que Dios está viendo hacia adelante lo que nosotros no alcanzamos a ver ahorita. Por eso tenemos que vivir así, decía, en los planes de Dios, entrar en ellos a través de fe para vivir el hoy y todo lo que tenemos por delante. ¿Qué viene para adelante? ¿Quién sabe? Es incierto. No sabemos. Yo creo que por algo Dios no nos deja ver el futuro. Pero con los ojos de la fe podemos ver un futuro promisorio, de paz, ¿sí?, de tranquilidad, de saber que estamos en las manos de Dios y que si seguimos cumpliendo con nuestro papel que nos corresponde dentro del matrimonio, Él se encarga de que todo esté en orden. Comentarios, hermanos, preguntas. Vente para acá, siéntate a mi lado. No importa que se encele tu mujer. Sí, definitivamente, hermanos, si algo realmente vamos a hacer para mejorar nuestro matrimonio, debe de estar un cimiento firme que es la fe. Todo lo que hagamos, el hecho de que nosotros los hombres somos llamados a ejercer la autoridad, pero lastimosamente eso es lo primero a lo que evitamos, a no tomar la autoridad, sino que pues mi mamá, que mi mujer lo tome. Eso es algo que me daba mucho coraje en mis hermanos y mucha gente que conozco, que le delegaban su autoridad a la mujer. Precisamente, pues, ahora sí que era lo único que conocía, ¿no? Sus papás así fueron y ellos mismos así se acostumbraron a hacer. El hecho de que nosotros los hombres rehuyamos a la autoridad y a ejercer la autoridad que el Señor nos ha conferido, lo tenemos que hacer no porque nos sintamos muy buenos o muy fuertes, sino simplemente porque Dios así nos los ha señalado. Nosotros somos los que debemos de llevar el orden en la casa. No permitir que nuestras hijas casadas vivan con nosotros. No permitir que los nietos nos manipulen. ¿Cuáles nietos? Tú no tienes nietos. Los que tengamos al futuro. Bueno, ya se los dije a mis hijas. Mis hijitas, ustedes no van a vivir en la casa de abajo ni en la de al lado. Te van a sacar de ahí.
pero con los tenis por delante primero Dios, pero no antes. Entonces ese es de veras, es algo que Dios nos ha encargado a nosotros los hombres, de ejercer esa autoridad y no doblarnos como que decimos sí, y a la vuelta de la esquina, rájatelas. No está, de veras, solamente de veras por la fe en el Señor es que podamos llevar a cabo nuestra labor como lo que nos ha encargado el Señor y que le entreguemos buenas cuentas. Igualmente así es, hermanas, el papel que Dios les ha dado a ustedes es el de la sujeción, y de veras, haciendo alusión a lo que el feminismo ha hecho hasta el día de hoy, el hermano, se me fue el nombre, bueno, él decía en una prédica que mencionaba, dice: voy a escoger las palabras las más adecuadas para que no me tachen de intransigente, pero mucho de lo que las feministas exigen, simpatizamos con esas ideas, porque realmente muchas de ellas han sido maltratadas y vejadas por el machismo de los hombres. ¿Pero por qué tienen que llegar a esos extremos las personas en la sociedad? Pues porque no están dirigidos por la guía del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y las mujeres han querido tomar esa autoridad y dirigir sus hogares. Y si el Señor nos está enseñando que si tenemos fe en lo que dice su palabra, en lo que dice el Señor, y nos da ejemplo, Jesús mismo les da ejemplo y nos da ejemplo de que la sumisión es algo que debemos de honrar, es algo que nos va a traer bendición hasta que sobreabunde, va a abrir las ventanas de los cielos sobre ustedes y van a traer felicidad a sus hijos y a sus matrimonios. Pero porque estamos creyéndole a Dios, solamente por eso, y no más. Y ahí es donde está la bendición de nuestro Dios. Gracias, Rubén. Vamos a terminar con esta lectura. Dijo Jesús al final del Sermón del Monte: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llegue a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús acabó de decir todas estas cosas a las multitudes, quedaron asombrados de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Cómo llegó la gente a darse cuenta de que Jesús tenía autoridad, que hablaba con autoridad? ¿Cómo puede tu esposa, tus hijos, darse cuenta que tú, varón, eres la autoridad de tu casa? No necesitamos gritar. Necesitamos obedecer
lo que dice Dios, porque de esa manera estamos demostrando a nuestra esposa, a nuestros hijos, que los cimientos que queremos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, tienen que ser fundados sobre Cristo. Dijo Pablo a los Corintios: nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, Cristo. Y sobre ese cada quien va a edificar lo que quiera. Puedes edificar con madera, heno u hojarasca. O puedes edificar con piedras preciosas, con oro y con plata. Al final, lo que cada quien haya edificado va a pasar por el fuego. El tiempo nos pone a cada quien en nuestro lugar. Las leyes de Dios se van a cumplir, todo lo que el hombre siembre, eso segará. Esperemos que no sea en nuestros años de más adultez, de mayor edad, cuando empecemos a lamentarnos: si yo hubiera hecho, si hubiera dedicado. La Escritura nos conmina y dice: si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy puede ser el día de salvación, si no para nosotros, quizás para nuestros hijos, de acuerdo a lo que vean en nosotros. Ellos se van a afirmar en los caminos de Dios. Por eso no podemos rehuir cada uno a la posición que Dios nos ha dado dentro del matrimonio, dentro de la familia. Pero tenemos como base toda la Escritura que nos hable sobre este terreno de la relación matrimonial, de la familia, para obedecer, escuchar la voz de Dios y creerle. ¿Va a haber problemas en todos los matrimonios? En todos. Hermano, no va a haber un matrimonio que no tenga diferencias, problemas. La diferencia está sobre qué están edificados. Yo estoy seguro que si un matrimonio se divorcia, no estaban considerando a Cristo como su Señor. Estoy seguro. Se dejaron ir con la corriente del mundo. Pero si estás edificado sobre la roca, dice: aunque vengan los vientos, la lluvia, las tormentas, de todos modos tu casa no va a caer, porque sabes cuál es tu cimiento de tu vida matrimonial. Y finalmente vas a reconocer y te vas a rendir al Señor y vas a tomar el camino, la posición que Dios está demandando de ti. Así que vamos a seguir con estos temas. ¿Te acuerdas qué tema sigue, Beto, Rubén? Las finanzas, hermanos. Les vamos a pedir que para la próxima traigan su recibo de nómina. No es cierto. Pero vamos a seguir con las finanzas en el matrimonio. ¿Quién maneja las finanzas? ¿La cabeza? ¿Sí? Dice Adriana que sí. Eres la única que dice que sí, Adriana. Todas las demás dicen ¿sí? ¿Sí, Almita? Bueno, lo vamos a ver. Lo vamos a discutir. Hoy tuvimos una pequeña diferencia entre pastores. Pequeña. Sí. ¿De verdad? ¿Somos nosotros quienes tenemos que dirigir, administrar todas las finanzas? ¿Sería esto una forma de aprovecharnos? ¿Es justo que el hombre pueda traer 2,000 pesos en su cartera y su mujer tenga que pedirle 50 pesos porque va a salir y no tiene para el transporte? ¿Es justo que un hombre, porque él maneja las finanzas, se compre un carro caro
y su mujer que quiere a lo mejor una estufa nueva no la pueda tener. ¿Es justo? Porque el hombre es el que maneja las finanzas. Bueno, nada más lo pongo así como una pequeña introducción para que vayan preparando sus preguntas, hermanos. Pueden irlas depositando ahí en la cajita, ¿sí? Desde hoy hasta dentro de 15 días. Vamos a entrar al terreno de las finanzas, el dinero. ¿Qué tal si tú, varón, eres comprador compulsivo? Ya se demostró que estás hasta el tope con las tarjetas que sacaste que no debiste haber sacado. Y que tu mujer es bastante ordenada en la administración de los dineros. ¿Sería sabio que tú sigas manejando las finanzas porque ya endeudaste a toda la familia? ¿O en un acto de humildad decirle, vieja, manéjalas tú porque yo soy un desastre? Bueno, nada más les doy una pequeña introducción, ¿sí? ¿Los voy a asustar a quién? ¿A los varones? Bueno, vamos a tocar el tema, estúdienlo de acuerdo a la Escritura. Estúdienlo. Y aquí lo se va a exponer, se va a discutir, se va a preguntar, se va a argumentar. Yo tengo mi propia postura. Los demás pastores ya saben cuál es mi postura. Entonces ellos tienen también la suya, ¿verdad? Entonces, ¿están invitados para dentro de 15 días, hermanos? ¿Sí? A ver este tema. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Padre, por habernos permitido cerrar esta reunión para estudiar los roles dentro del matrimonio. Déjanos entender con claridad, Señor, a cada uno de los que ya estamos casados, esa posición que es una posición de honor que nos has dado, Señor, que es una posición de orden y que es algo que tú nos has asignado y que no podemos rehuir, abdicar. Tenemos que enfrentar con valentía, con responsabilidad, con humildad, porque hacen falta muchas virtudes para poder vivir también, Señor, de acuerdo a como tú nos los demandas. Permite que los matrimonios aquí representados podamos vivir de acuerdo a tu orden, Señor, y que esto pueda ser una bendición para nuestros hijos, que vean ese orden en nuestro hogar. Que las hijas no vean rebeldía en las mamás, que los hijos no vean abuso, imposición de los padres, falta de consideración, mucho menos ofensas, golpes. Porque la autoridad no se exige, es algo que ejercemos y quizás hasta deberíamos esforzarnos por ganarla, aunque no es esa la forma en que tú los dices, tú nos las has dado, Señor. Gracias por cada matrimonio, bendícelos, bendice a cada uno de ellos, bendícenos a todos, Señor, y concédenos, si así tú nos das la vida, estar aquí dentro de 15 días para seguir considerando tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.